las enfermedades raras, cuando se hacen más visibles, pasan a ser poco frecuentes. A medida que las vayamos conociendo y que las vayamos dando a conocer, van a ser menos raras. Entonces no hay que tenerles miedo y hay que enfrentarse a ellas y hay que ayudar y acompañar a las familias que bastante mal lo están sufriendo y bastante mal lo están llevando. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales podéis encontrarme en Twitter, Instagram, TikTok o Facebook como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Se calcula que entre un 6 y un 8% de la población mundial padece alguna de estas patologías de enfermedades raras. Un 8% es una cantidad abrumadora, por lo que todas ellas unidas no es para nada algo infrecuente. Las enfermedades raras tienen que estar en el debate público. De las enfermedades raras hay que hablar en las facultades de medicina, tienen que conocer los profesionales sanitarios y además hay que seguir presionando y luchando para que ocurra más investigación y más soluciones en este sentido. Y hoy hablaremos de enfermedades raras. Tenemos con nosotros a Pedro Lendínez, un antiguo conocido mío que precisamente conectamos por redes sociales. Pedro es licenciado en Ciencias Biológicas y ha estado toda su vida vinculado de una forma u otra con las enfermedades raras. Es el creador de la plataforma Más Visibles, que es una entidad muy importante cuyo objetivo es visibilizar las enfermedades raras. Pedro ha coordinado multitud de eventos, de actividades en este sentido, ha realizado infinidad de conferencias, propulsado medidas como mejoras en el cribado neonatal y además es un magnífico comunicador. Os dejo con la entrevista con Pedro Lendínez. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti por invitarme a estar aquí. Vamos a sentar un poquito las bases para las personas que sean un poco más ajenas al tema. ¿Cómo podrías definirnos en rasgos generales qué son las enfermedades raras o enfermedades minoritarias? A lo mejor hay como diferentes nombres. Vale, mira, pues vamos a partir de ahí, ¿vale? Enfermedades raras es el término que se usa para definir aquella enfermedad que afecta en la Unión Europea a menos de 5 cada 10.000 personas, ¿vale? Entonces, el término raro es una cosa que ahora parece que está un poco como mal visto, ¿no? O sea, que decir enfermedad rara no suena bien. Y bueno, pues ya en diferentes foros, diferentes sociedades científicas y en diferentes asociaciones, lo que se intenta es crear los grupos de enfermedades minoritarias, enfermedades poco frecuentes, pero se está intentando evitar un poco el tema de raro por la afección que tiene, ¿vale? Y bueno, pues porque muchas veces el paciente se puede llegar a sentir también él como raro. Y hay que destacar una cosa, que la rara siempre, siempre es la enfermedad, nunca el paciente, ¿vale? Entonces, son enfermedades que son de carácter normalmente crónico, incapacitante, ¿vale? Son degenerativas en muchas ocasiones y son eso. Sobre todo la definición es aquella que afecta a menos de 5 por cada 10.000, ¿vale? Personas. Estupendo. En cuanto al tema de la palabra, a mí sí me parece relevante el ser cuidadosos con las palabras que utilizamos. Ujú. Si nos dices que minoritaria es más correcto, Ajá. utilizamos minoritaria. Mira, yo lo que estamos ahora, tenemos un eslogan porque tenemos una relación muy fuerte con INDEF, ¿vale? Con el Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, ¿vale? Instituto de Investigación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, hemos hecho una especie de alianza y entonces estamos diciendo que son enfermedades raras, ¿vale? Y nosotros decimos enfermedades raras, las hacemos más visibles para convertirlas en poco frecuentes, ¿vale? Entonces, pero
quiero decirte que sí podemos utilizar el término de poco frecuente o minoritaria sin problema, pero vamos, que aunque salga el término de rara, porque estamos muy acostumbrados a él, no hay tampoco mayor problema. Muy bien. Nunca me ha quedado muy claro tampoco por qué 5 cada 10.000 y no uno cada 2.000. ¿No? Porque 5, supongo que será un estándar. Sí, 5 cada 10.000 y uno cada 2.000 exactamente es lo mismo, ¿vale? O sea, pero es lo que bueno, sabes que siempre hay que poner un corte, ¿vale? Entonces, la Unión Europea estimó este corte, que no es el mismo ni para Japón ni para Estados Unidos, que ellos las enfermedades raras las tienen con otros bueno, límites diferentes al nuestro. Por eso decía, en la Unión Europea es 5 cada 10.000. Y fíjate que te voy a contar una cosa curiosa, que 5 cada 10.000 puede ser que lo que es una enfermedad rara en Madrid no lo sea en Murcia, ¿vale? Ujú. Porque puede ser que haya mayor casuística en Murcia de una patología concreta y en Madrid o en Galicia no. Estamos hablando así en plan nacional, pero quiero decirte, por ejemplo, hay enfermedades que en algunos países son muy comunes y otras enfermedades que no lo son en España, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos, ya te digo, son horquillas, son rangos que se usan y la Unión Europea los ha puesto ahí, ¿vale? No sé si eso te Ujú. aclara un poquito o no te aclara, pero Sí, sí, sí. es así. Ah, claro. En algún momento había que poner el corte, entonces se puso en Sí, lo 5 entiendo. de cada 10.000. Lo entiendo. Y respecto a la prevalencia, es decir, la cantidad de personas afectadas, es que yo me he encontrado cosas muy diversas, desde bastante poco hasta incluso el 20% de la población mundial con enfermedades de este tipo. ¿Vale? Bueno, ¿nos podrías un poco aclarar este asunto? Volvemos a lo mismo, o sea, se estima y se toma como válido los valores de la Unión Europea y el que dice que hay entre un 6 y un 8% de la población, ¿vale? Eso es lo que nosotros manejamos. Entre un 6 y un 8% de la población puede estar afectada por una o varias enfermedades raras. No quiere decir que, o sea, imagínate, hay pacientes que tienen dos, tres, bueno, incluso hasta 12 enfermedades raras, ¿vale? Que bueno, que muchas veces no son enfermedades, sino que son síndromes, pero que bueno, que ahí está. En España estaríamos hablando de números ya así, que son de las cifras que siempre manejamos, alrededor de 3 millones de personas afectadas por enfermedad rara. Wow. Si quieres que además ricemos el rizo, esos 3 millones de personas, ¿vale? Tienen familia y entorno social. Y una enfermedad rara no afecta solamente al paciente, afecta a la familia y al entorno. O sea, imagínate la cantidad de personas que están afectadas por enfermedades raras en nuestro país. Ujú. Qué importante. Me encanta el matiz ese social. Ujú. Em, Porque claro, aunque sean enfermedades muy poco frecuentes, un 8% de la población es algo abismal porque em, ¿cuántas enfermedades de este tipo se conocen? Te iba a preguntar, hay, pero bueno, incluso puede haber desconocidas, ¿no? ¿Nos podrías decir más o menos un número? Sí. Orphanet, que es el centro de referencia o la página de referencia para enfermedades raras, ¿vale? Habla de alrededor de 7.000 enfermedades raras, ¿vale? Entonces, luego depende de donde tú mires, la fuente que consultes, te va a decir que entre 6 y 8.000, ¿vale? Entonces, siempre va a haber esa horquilla de entre 6 y 8.000 enfermedades raras. Eh, Esto tú has hecho un matiz muy bueno, o sea, ¿cuántas se conocen? Porque luego hay muchas que no se conocen, muchas que se están descubriendo. La genética nos está dando cada día, bueno, pues nuevos diagnósticos, nuevas enfermedades y bueno, pues eso es un tema también muy importante a tener en cuenta. Pero se considera como válido que entre 6 y 8.000 enfermedades raras, Ujú. que no son pocas. Em, no, son muchas, claro. Has hablado varias veces en plural. ¿Nos puedes hablar de más visibles, de un poco tu trayectoria? ¿Por qué has llegado donde estás? ¿Quiénes sois o a qué te dedicas, os dedicáis? Vale, así un poquito haciendo un poquito de memoria de los últimos años, ¿vale? No voy a decir cuántos porque ya serían muchos, pero así yo empecé a trabajar, yo soy de formación, soy biólogo, ¿vale? Soy licenciado en ciencias biológicas y empecé a trabajar en la industria farmacéutica hace ya unos cuantos años
Y desde siempre me he dedicado a enfermedades poco frecuentes, ¿vale? Empecé con enfermedades metabólicas, tratamientos para enfermedades metabólicas, y a mí pues siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho el tema social que implica, pues bueno, ayudar a enfermedades que son poco conocidas, porque te voy a contar una cosa que me pasó una vez, y aquí esto yo creo que fue el desencadenante, ¿no? Cuando fui a visitar a una persona y me dijo, no, no, tú no vengas a verme más, dice, porque yo no he visto nunca este tipo de enfermedad, ni creo que la vaya a ver, ¿vale? Estamos hablando hace 20 años. ¿Vale? Hablaba de una enfermedad rara que es una porfiria, ¿vale? Y me decía que él nunca había visto una porfiria ni creía que la fuera a ver, o sea, que no le interesaba. Fíjate, cosa que hoy en día, 20 años después, todo lo contrario. Son los mismos profesionales sanitarios, los mismos médicos los que llaman a la industria farmacéutica para pedir información sobre tratamientos, sobre enfermedades, ¿vale? Entonces, Ujú. bueno, a partir de ahí, quiero decirte que yo veía que había una necesidad, ¿no? Una necesidad de divulgar, de informar, de dar a conocer. Y de ahí nació, pues bueno, pues mi inquietud por redes sociales, dar a conocer, informar. Y en el 2021, ¿vale? Pues creé la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, y bueno, pues desde entonces hasta ahora es un no parar de dar información, de crear eventos, organizar jornadas, atender a pacientes, porque muchos de ellos ya nos contactan, oye, tengo este problema, ¿cómo me puede ayudar? Y bueno, pues empezar a derivarlo a sitios, porque sabes que te digo una cosa también que es muy importante, y nuestro sistema sanitario tiene muchísimos recursos. Y es cierto, o sea, no lo digo para quedar bien. Tenemos muchos recursos que ni siquiera los profesionales sanitarios conocen o saben usar, ni siquiera los pacientes saben que están disponibles. Entonces, creo que desde las redes sociales, nosotros, tú en tu parte divulgando con tus podcasts, nosotros, desde las asociaciones, desde las redes, tenemos que dar a conocer esos recursos para que se usen, para que se usen bien y bueno, y para dar una mejor asistencia a pacientes. Ujú. Qué interesante. ¿Qué actividades a lo mejor lleváis a cabo desde Mar Visibles? Por ejemplo, este año, en 2023, así grosso modo, ¿qué cosillas habéis hecho? Bueno, mira, en 2023 hemos organizado diferentes tipos de jornadas, ¿vale? Jornadas científicas, eh, que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho a mí y le gusta mucho a la gente porque así me lo hacen saber. Y es que en cada mesa siempre hay un profesional sanitario, ¿vale? Alguien, bueno, pues que puede ser técnico, que sepa de la enfermedad, y, muy importante, y siempre hay un paciente. En cada mesa hay un paciente, ¿vale? Que da su punto de vista. Entonces, siempre organizamos jornadas, hemos organizado este año cursos, colaboramos con otras acciones de divulgación, y para mí una de las acciones que este año hemos llevado con mayor repercusión y con mayor satisfacción personal para mí es el tema de haber creado una plataforma para luchar por un cribado neonatal en equidad a nivel nacional. Nos hemos unido diferentes asociaciones, hemos creado esa plataforma y estamos, bueno, pues hablando con las comunidades autónomas, estamos hablando con políticos, con decisores, para conseguir que el cribado neonatal sea ampliado y en equidad y que sea una realidad. Ujú. Ahora que has abierto este tema tan importante, introdúcenos para la gente que no esté tan puesta en el tema, en primer lugar, ¿qué es el cribado neonatal? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante? Vale, el cribado neonatal es lo que comúnmente conocemos como la prueba del talón, ¿vale? La prueba del talón, que es que cuando todo recién nacido sale del hospital, ahora se hace hasta las 72 horas, pero la tendencia es intentar hacerlo hasta en las primeras 24 horas de vida, y que la prueba se haga antes de salir del hospital para que se le haga a una persona que, pues, que esté familiarizada con la toma de la muestra y que no haya, bueno, problemas con la recepción de la muestra, ¿vale? Entonces, consiste en tomar una sola gota de sangre, bueno, una gota de sangre del recién nacido, ¿vale? Normalmente se toma del talón, de ahí el nombre, la prueba del talón, ¿vale? Ponerlo en un papel secante y mandarlo a un laboratorio
de referencia para que se le haga un cribado, ¿vale? Unas pruebas diagnósticas para ver si el paciente puede estar o no afecto de algunas de las enfermedades metabólicas que se están cribando. A día de hoy, ¿vale? Bueno, desde el 2014 hasta el 2022, ¿vale? Se cribaban solamente 7 patologías por ley según el ministerio, ¿vale? En el 2022 se han ampliado 4 más, ¿vale? Estamos hablando de 11 patologías, ¿vale? Desde el 2014 hasta el 2023 que estamos. Pero todo esto viene de finales de los 70, o sea, de los 70, que, bueno, que don Federico Mayor Zaragoza, con Madalena Ugarte, la doctora Ugarte, fueron los que impulsaron el programa en España. Y bueno, a partir de ahí ha ido creciendo poco a poco este programa. Es importante también saber que como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma está cribando lo que considera que puede cribar o lo que, bueno, lo que ellos criban porque quieren, ¿vale? Porque lo estiman oportuno. Entonces, es importante saber que hay una falta de equidad en ese sentido. O sea, porque yo por nacer en Andalucía sí que estoy cribado de hasta 30 patologías, 32, ¿vale? La persona que nace en Galicia puede estar cribada hasta cerca de 40 patologías, el que nace en Murcia también, pero el que nace en Valencia o el que nace en el País Vasco va a tener estrictamente las que tiene cribadas por el ministerio, entre 7 y 11. Entonces, me parece una injusticia, ¿vale? Sí, eso iba a comentarte antes, que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. ¿Y cuáles proponéis que se introduzcan nuevas? Porque, claro, entiendo que tiene que tener una serie de parámetros para empezar que se pueda detectar. Y para Uh -huh. continuar, supongo que habría que hacer estudios de rentabilidad. ¿Cuáles proponéis? Vale, nosotros lo que proponemos es que se haga un acuerdo de máximos, o sea, la comunidad autónoma que más tiene, ¿vale? Mantenerla y que si están haciéndola y si están haciendo bien, pues que eso se extrapole al resto de comunidades, ¿vale? Entonces, lo que voy a decir ahora igual es un poco, bueno, fuerte, pero es que es así. O sea, cuesta exactamente igual cribar una que 30 porque eso es una máquina, ¿vale? Donde tú pones y tú decides esta, hasta X, ¿vale? Y entonces eso te lo criba toda la máquina con el mismo reactivo, ¿vale? Y cuesta exactamente igual. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos poniéndonos una venda y estamos diciendo, esta no la quiero ver, esta no la quiero ver, esta no la quiero ver. Y las haces menos visibles, ¿no? Y la haces Eh, menos. Sí, lo curioso de esto es que este domingo fue el Día de la Discapacidad, ¿vale? El Día Internacional, Mundial. Y estamos creando personas que, bueno, por si no las diagnosticas a tiempo con esta prueba, pues bueno, estás, creando una discapacidad porque son, como te he dicho antes, son crónicas incapacitantes, ¿vale? Entonces, cuanto antes las diagnostiques, mejor pronóstico y calidad de vida le estás dando al paciente. Ujú. Otra de una de las máximas en las facultades de medicina, hablando del cribado neonatal, es Mm. los posibles problemas asociados a que la patología detectada no se pueda curar o, o no se pueda tratar, ¿no? Al menos, ¿tú cómo responderías a esto? Si ahora te viene una persona quejándose sobre el tema del cribado neonatal, si se detecta una enfermedad cuyo tratamiento no existe. Mira, podemos hablar de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos, ¿vale? No hay tratamiento para las 6.000 u 8.000 enfermedades raras. Pero, a ver, te voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Si a mí me detectas una enfermedad y no tengo cura, ¿vale? Al menos te agradezco que me lo digas, porque si voy a tener un segundo hijo, puedo tener un consejo genético. Y entonces puedo evitar que mi segundo hijo salga afecto por esa patología. ¿Vale? Lo que ya Ujú. está hecho igual no podemos curarlo, pero lo que viene sí que podemos trabajar en eso. No sé si con esto más o menos te puede ayudar un poco, Y pero es además, importante que... sí. Y además mi sensación en Dime. las consultas de enfermedades raras o vinculadas es que ¿Mm? al menos muchas veces tienen un diagnóstico,
tienen una explicación. Sí. Ese es otro melón por abrir, ¿vale? Que son las enfermedades sin diagnóstico, ¿vale? O sea, estamos hablando también de los tiempos que se tardan en diagnosticar, estamos hablando también de pacientes que se tiran pues 10, 15 años sin saber qué les pasa. Yo creo que siempre que podamos dar un diagnóstico es importante porque la ansiedad que se crea en el paciente, ¿vale? La angustia que creas en la familia y muy importante, o sea, a nivel mental, ¿vale? La salud mental de ese paciente, porque el médico, y no solamente en el paciente, sino en el médico, porque muchas veces el médico que no conoce o que no sabe lo que le pasa al paciente, ¿cuál es la solución más fácil? Decirte, te mando a psiquiatría, te lo estás inventando, eso no lo tienes. Entonces, es un nivel de frustración tanto para el profesional como para el paciente muy importante. Por eso hay que luchar mucho por los diagnósticos, por saber qué le pasa a cada persona, por investigar sobre todo. Para seguir contextualizando, ¿nos podrías decir a lo mejor algunas de este tipo de enfermedades más recurrentes que más se conocen? Se me ocurre a lo mejor darlos. ¿Cuál Vale. nos destacarías? Pues mira, de Ehlers-Danlos, por ejemplo, es una enfermedad que sí, que como tú bien sabes, pues bueno, son pues una enfermedad es genética, ¿vale? Que habla sobre que, bueno, ataca sobre todo a las extremidades, bueno, y hay dificultades porque tiene hasta 13 tipos diferentes de Ehlers-Danlos, ¿vale? Las causas son muy diferentes. Pueden ser por de piel, de huesos, vasos sanguíneos, ¿vale? Y luego los síntomas son también bastante complejos, o sea, muchos síntomas. Lo que quiere decir que es muy difícil de diagnosticar, ¿vale? Entonces, es un ejemplo bastante bueno de enfermedad rara y de cómo afrontar una enfermedad que aparte muchas veces es pluripatológica y hay que hacer un abordaje multidisciplinar porque no todo el mundo conoce ni cómo diagnosticarla ni cómo tratarla. ¿Vale? Ujú. Por ejemplo, Y es. Bien. ¿nos nombrarías algún otro de las que te consulte más frecuentemente, que tú veas en redes sociales? A ver, sí, sobre todo las de origen genético, que son las más complicadas, ¿vale? Pues que cuando te llama alguien y te dice, mira, tengo una enfermedad de origen genético que afecta al gen tal y somos 2 personas a nivel nacional y somos 5 a nivel mundial. O sea, te quedas fuera de juego porque dices, "Tras, ¿qué podemos hacer? Solamente darle visibilidad y buscar más personas en otros sitios, ¿vale? Para que eh, cuanto más grande sea la N, ¿vale? Cuantos más pacientes podamos sumar, mejor se podrán tratar, ¿vale? Y más investigación se podrá conseguir. Porque uno de los problemas que hay hoy en día es que no se investiga tanto porque no hay tantos pacientes. Entonces es complicado. Ujú. Antes de pasar al tema de la investigación, quería preguntarte un poco sobre el tema de los tratamientos huérfanos, porque no me gustaría ¿Sí? que alguien que no lo supiera se haya quedado un poco perdido. Explícanos un poco qué es esto de los tratamientos huérfanos. Vale, los tratamientos huérfanos son tratamientos que existen para las enfermedades poco frecuentes, ¿vale? O sea, pueden ser tratamientos médicos o tratamientos diagnósticos, ¿vale? Para llegar al diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Eh, Como os decía antes, hay realmente, pues como yo te diría que unos 2.000 designaciones huérfanas, ¿vale? Y en España estamos hablando de que tenemos 202 y realmente de esas 2.000 solamente 202 y solamente con la autorización de comercialización 148, ¿vale? O sea, eso significa que tenemos 148 medicamentos para enfermedades huérfanas. ¿Recuerdas que hablamos al principio entre 6 y 8.000? O sea, Ujú. bueno, pues sí que es cierto que se está investigando más. Las enfermedades poco frecuentes están resultando atractivas para la industria farmacéutica, no por la rentabilidad, que puede serlo, porque además tú sabes que, bueno, una de las preguntas que ahora saldría es que son tratamientos
extremadamente caros. Sí, son tratamientos muy caros, pero porque la investigación es muy cara y se aplica a pocos pacientes. Pero aún así, cada día hay más laboratorios que están investigando e invirtiendo en tratamientos de enfermedades poco frecuentes. ¿Y cómo podría incentivarse el tema de la investigación? Además, tú que estás dentro del mundo de la industria farmacéutica o tienes experiencia en ¿cómo se puede incentivar este Vale. tipo de... Había una serie de incentivos fiscales, ¿vale? En la Unión Europea incentivaba fiscalmente a los laboratorios que invertían en medicamentos huérfanos, ¿vale? Hay otro tipo de incentivo que es la exclusividad durante 10 años de la molécula, ¿vale? En la que tú durante un tiempo podrás disponer de exclusividad en el mercado de esa molécula, ¿vale? Y cuando pase ese periodo de exclusividad, pues ya sí que pueden salir genéricos, otro laboratorio, etcétera. Entonces, a grosso modo, yo creo que son dos de los incentivos, dos de los incentivos más para las compañías más importantes, ¿no? Incentivos fiscales y los incentivos, pues también a nivel de exclusividad. Luego, pues fuera de ese tipo de incentivos, también es muy importante, pues, que los laboratorios farmacéuticos, por el tema de responsabilidad social, pues también quieran invertir, y muchos de ellos lo hacen, en enfermedades poco frecuentes. A mí personalmente me resulta difícil pensar como en cómo podemos promover este tipo de investigación, porque el tema de las patentes de exclusividad es algo que no está exento de incentivos perversos, que además sabemos que puede dar lugar a ciertos monopolios y precios Sí. excesivos, como Ujú. hablábamos antes, y hay multitud de ejemplos. Pero bueno, supongo que es algo de lo que hay que seguir trabajando. Sí. Es cierto, o sea que muchas veces sí que es cierto que, los precios hay que regularlos, hay que tener posibilidad de que entren otras marcas u otras terceras partes en juego, ¿vale? Pero sí que es cierto que la inversión para desarrollar un medicamento huérfano es tremendamente cara, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si queremos seguir investigando, tenemos que o articular una forma diferente o por lo menos seguir con esta que tenemos hasta que la podamos mejorar. Ujú. Por parte de los profesionales sanitarios, destacando los médicos, entre los Ujú. profesionales sanitarios en este sentido, ¿crees que hay suficiente formación entre bueno, iba a decir tus pacientes, no, los pacientes que te han contactado, Ujú. ven una carencia importante en el sistema sanitario? ¿Cómo crees que se podría mejorar este sentido? Vale. Sí que es cierto, y esto lo hemos hablado desde el principio cuando hemos dicho que las sociedades científicas, las asociaciones de profesionales, están viendo esta necesidad, ¿vale? La necesidad de trabajar por las enfermedades poco frecuentes, y se están creando dentro de las sociedades científicas, de las sociedades médicas, los grupos de trabajo de, pues lo que decía antes, la Sociedad de Medicina Interna, pues tiene su grupo de minoritarias. La Sociedad de Neurología tiene su grupo también de enfermedades poco frecuentes. La Asociación Española de Pediatría tiene también la SEIM, la Asociación Española de Error Innato del Metabolismo. Entonces, se están poco a poco formando más y mejor a los profesionales sanitarios. Pero claro, no todos. Entonces, claro, y no todos los hospitales están teniendo el mismo acceso, las mismas oportunidades de formación, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que dependiendo, otra vez más, del lugar donde nazcas y la suerte que tengas, si tu médico tiene sensibilidad y se ha formado o no, pues bueno, pues tu desarrollo va a ir de una forma u otra, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, bueno, hoy en día se están haciendo multitud de cursos, webinares, formaciones, reuniones para cada día formar más en enfermedades poco frecuentes. Quizás una de las cosas que se debería de, también de, bueno, pues promover es en las facultades de medicina, pues una asignatura o varias asignaturas de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, ¿vale?
Que creo que pocas facultades tienen esa asignatura. Cero. Un total de cero. De Sí, cero, te lo digo yo. sí, Y bueno, al final son patologías que afectan al 8% de la población. Parecería coherente o al menos un apartado en cada asignatura, ¿no? Porque sí. como tampoco hay un especialista dedicado a las enfermedades raras, ¿no? Podría Mm. ser interesante que todas tuvieran algún apartado en específico de enfermedades raras. Sí, sería interesante que en los planes de formación que se tratara o que se incluyeran las enfermedades raras. Sería Ujú. interesante. Sí. ¿Qué recursos son los que sueles a lo mejor recomendar a las personas que te contactan así de forma general? Porque claro, Mm, como hay tantas patologías, supongo que dependerá. Pero ¿qué recursos suele recomendar también a la familia? Que antes hacías alusión a la ujú, importancia de la familia y el entorno social. ujú. Vale, como recurso primordial siempre intentar buscar un CESUR o un centro de referencia, ¿vale? Los CESURes son los centros de referencia por patología que existen a nivel nacional y están distribuidos en diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que eh, teóricamente, teóricamente debe de haber una libre, bueno, pues, y fácil comunicación entre centros y CESURes. Por lo que si a mí me diagnostican en mi hospital una enfermedad rara, yo puedo pedir que mi hospital me derive a ese CESUR y ese CESUR lo bueno que tiene es que va a crear experiencia y va bueno, aglutinar experiencia, pacientes, etcétera, ¿vale? Ese es uno de los recursos que siempre nosotros intentamos dar, ¿no? O sea, cada paciente que vaya a su CESUR o a un CESUR que sea de su patología, ¿vale? Que no lo hay, bueno, pues vamos a buscar especialistas que ya hayan tenido experiencia previa y que te puedan ayudar porque saben cómo tratarte, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, otros de los recursos que siempre pedimos mucho es el trabajo social, el trabajador social del hospital, psicología, ¿vale? Que hablen con los trabajadores sociales de los hospitales, que son los que los van a ayudar a, bueno, pues este tipo de pacientes siempre, si eres adulto, vas a tener que perder muchos días de tu trabajo, entonces vas a necesitar que te ayuden. Y si eres paciente pediátrico, vas a hacer que tu familia, por norma general, uno de los dos progenitores va a tener que dejar de trabajar para dedicarse a ir al hospital, a hacer pruebas, etcétera. Entonces, pues, bueno, ¿qué tipo de ayudas pueden ofrecer? ¿Qué tipo de ayudas hay? Apoyo psicológico también, que es muy importante, ¿vale? Son recursos que hay que buscar porque son necesarios. Ujú. Y muchas veces, como comentabas, existen y tenemos esos recursos y esas herramientas, pero no se conocen. Efectivamente, existe. En todo hospital siempre hay alguien que trabaja, es un trabajador social al que tú puedes acceder y que te digan, oye, pues mira, pues para tu patología podemos ayudarte con este tipo de ayudas que existen para ti, la tienes que tramitar aquí, la tienes que hacer de tal forma, ¿vale? Entonces, y si el trabajador social no está familiarizado, pues apriétale un poquito porque se tiene que, bueno, debería darte esa información, Ujú. ¿vale? Y respecto a este tipo de herramientas o recursos, también quería preguntarte el tema de las asociaciones de pacientes. Yo Sí. personalmente creo que son un recurso fabuloso y que muchas Ujú. veces aportan mucha satisfacción y mucha calidad de vida. Entonces quería preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿suelen existir este tipo de asociaciones en estas patologías? Y por otro lado, ¿qué beneficios o consecuencias has visto tú? Mira, esta pregunta es fantástica porque es que realmente cada asociación de pacientes tiene, no todas, vale, pero muchas de ellas sí que tienen una cosa que comúnmente llamamos el SIO, Servicio de Información y Orientación, ¿vale? Entonces, mm, las patologías más prevalentes suelen tener una asociación de pacientes exclusiva, ¿vale? Entonces, claro, lo bueno que tiene esto es que están ahí todos, si es un apoyo mutuo entre familiares y ayudan mucho normalmente, oye, pues mira, no te preocupes porque esto se hace así, esto va por aquí, tienes este tipo de recurso que hay mucha ayuda entre pacientes, ¿vale? Entre familias. Eh,
yo creo que es una de las cosas que el sistema se está beneficiando mucho, el sistema sanitario, de las asociaciones de pacientes. Porque además, muchas asociaciones de pacientes vamos a ver cómo lo digo, se están esforzando, porque parece una palabra un poco más fuerte, pero se están esforzando, ¿vale? En que lo que el sistema sanitario no cubre, terapias de logopedia, por ejemplo, fisioterapia, rehabilitación, que normalmente en muchas ocasiones no están cubiertas, las mismas asociaciones se están buscando financiación externa, ¿vale? Para poderle dar a los pacientes ese tipo de recursos. Por eso siempre es muy importante también acudir a las asociaciones de pacientes. Muy importante, mira, Joan Carles March, que es de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que lo conocerás también, él siempre dice, hay que recetar a asociaciones de pacientes y a los médicos hay que enseñarles a recetar a asociaciones de pacientes. Ahí hay un miedo y es que muchas veces el profesional sanitario tiene el miedo de que el paciente con enfermedad rara sepa más que él de la patología, ¿vale? Y es normal, es su patología. Él está ahí el día a día y se está buscando con otras asociaciones nacionales e internacionales recursos, ensayos clínicos, bibliografía. Entonces, muchas veces el mismo profesional sanitario, el mismo médico dice, es que cuando viene el paciente con enfermedad rara, es que me trae toda la información. Entonces, también es importante que las asociaciones de pacientes se fomenten porque ayudan mucho. Qué importante. Pues Pedro lanza un mensaje final, por un lado para profesionales y por otro lado para personas que puedan estar escuchando afectadas en primera persona o en tercera de Ajá. alguna patología de este estilo. Vale, pues mira, voy a lanzar tres mensajes, ¿vale? Tres. Uno, a políticos que puedan escuchar esto, ¿vale? Con dos reivindicaciones. Uno es que necesitamos un cribado neonatal ampliado en equidad, ¿vale? Y otra reivindicación es que necesitamos la especialidad de genética ya, ¿vale? Porque no tenemos especialidad de genética, entonces, muy importante. A los profesionales sanitarios, el mensaje es que las enfermedades raras, cuando se hacen más visibles, pasan a ser poco frecuentes. A medida que las vayamos conociendo y que las vayamos dando a conocer, van a ser menos raras. Entonces no hay que tenerles miedo y hay que enfrentarse a ellas y hay que ayudar y acompañar a las familias que bastante mal lo están sufriendo y bastante mal lo están llevando. Y un mensaje para los pacientes, pues mira, hay un vídeo de la Fundación Mewer, ¿vale? Que es Mar o Montaña. Entonces, hay una frase que al final dice que si, bueno, que si te estás quejando, a grosso modo dice, si te estás quejando todo el día de que no has podido ir a la playa y tal, te vas a perder lo hermosa que es la montaña, ¿vale? Entonces, el camino es muy duro, pero disfrútalo en la medida de lo posible y llévalo lo mejor posible. Para eso estamos las asociaciones de pacientes y otros pacientes, para dar la mano y para ir con ellos. Así. Importante. Pues ya para terminar, dinos dónde podemos leerte, saber de ti, alguna red social. Vale, nosotros en Twitter nos encuentras como Más Visibles o a mí como Pedro Lentínez. En Instagram tenemos la red también Más Visibles, pero la usamos poco porque no damos abasto, ¿vale? Nuestra página web que es www.masvisibles.com, ¿vale? Y en Facebook también está Enfermedades Raras Más Visibles. Yo creo Ujú. que poniendo Más Visible en cualquier buscador ya saldrá ahí bastante información. Así es. Muchísimas gracias por venir, Pedro. Pues muchísimas gracias a ti por todo y espero que salga todo bien.